Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 10, conformado por Michael Espinosa, Ricardo Jaramillo, Melanie Arregui, Dylan Jiménez, Andrés Cosíos y Joana Ninasunta. El tema que vamos a presentarles el día de hoy es Sistema de Gestión de Base de Datos. Introducción. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? Un sistema gestor de base de datos es una colección de programas que le permiten almacenar, modificar y recuperar información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información mediante herramientas específicas de consulta e informes o mediante la aplicación prevista. Además, estos sistemas también proporcionan una forma de mantener la integridad de los datos, administrar el acceso de los usuarios a los datos y recuperar información en caso de una falla del sistema. Estos sistemas también proporcionan una forma de mantener la integridad de los datos, administrar el acceso de los usuarios a los datos y recuperar información en caso de una falla del sistema. Puede ver la información de la base de datos en varios formatos. En la mayoría de los casos, se incluye un generador de informes. También puede incluir un módulo de gráficos que puede mostrar información mediante gráficos y tablas. En definitiva, los datos suelen ser accesibles a través del lenguaje de consulta, un lenguaje de alto nivel que simplifica la tarea de crear aplicaciones. También simplifica la solicitud y visualización de información. Puede utilizar un DBMS para controlar el acceso a los datos, garantizar la integridad de los mismos y gestionar el acceso simultáneo, además de recuperar datos en caso de una falla del sistema y crear copias de seguridad. Las bases de datos y sus sistemas de gestión son esenciales para cualquier industria y deben administrarse con cuidado. Historia. Desde comienzos se crearon enfocados a bases de datos específicas y pensados para ganar velocidad a costa de perder flexibilidad. Además, solo estaban a disposición de las grandes organizaciones que podían disponer de las complejas computadoras necesarias. Después se fue adaptando a los ordenadores personales. Comenzamos de 1960 a 1970. Tenemos primero los sistemas de navegación en 1960. Aparecieron sistemas de bases de datos de propósito general. A mediados de 1960 apareció el interés en obtener un estándar. Charles Bittman fundó el Database Test Group dentro de Codazil, el grupo responsable de la creación y estandarización de Common. En 1971 publicaron el estándar, basándose en la navegación manual por un conjunto de datos enlazados en red, dándose que cuando se arrancaba la base de datos, el programa devolvía un enlace de primer registro de la base de datos, el cual a su vez contenía punteros a otros datos. Para encontrar un registro concreto, el programa debía ir siguiendo punteros hasta llegar al registro buscado. Como se puede ver en la imagen, tenemos después sistemas relacionales en 1970. Edgar Codd, trabajador de IBM, en 1970 escribió el documento A Relational Model Update of Forlage Shared Databanks. En este artículo describió un nuevo sistema para almacenar y trabajar con grandes bases de datos, el cual en vez de almacenar registros de tipo arbitrario en una lista encadenada como en Codazil, la idea de Codd era usar una tabla de registros de tamaño fijo, llamado el modelo relacional, que se trata de dividir los datos en una serie de tablas o relaciones normalizadas en las que los elementos operativos han sido extraídos de la tabla principal para que ocupen espacio solo si lo necesitan. En este modelo relacional, los registros relacionados se enlazan con una clave. Un uso común de las bases de datos puede mantener una agenda de usuarios, como su nombre, información de acceso, dirección y teléfono. Los sistemas SQL a finales de la década de 1970, IBM comenzó a diseñar un prototipo lejanamente bastante de los conceptos de Codd, llamándolo System R. Con su primera versión en 1974 y 1975, comenzando los sistemas multitabla, enfocándose en no realizar un almacenamiento abultado,
Después hubo versiones en 1978 y en 1979, estandarizando el lenguaje SQL y creando la versión SQL de S y posteriormente como Database 2, DB2. Los técnicos de Ingress, conscientes de esto, comenzaron campañas con interfaces como Interfaz SQL, Sybase, Informix, Nodestop, SQL. Incluso SQL Server de Microsoft está basado en Sybase y por consiguiente en Ingress. En este punto, solo Larry Ellison, el fundador de Oracle, confió en el artículo de IBM sobre el sistema R y aventajó a IBM sacando al mercado su primera versión en 1978. Algo a tomar en cuenta es Ingress y Postgre. Stonebraker aplicó las lecciones de Ingress al desarrollo de una nueva base de datos, Postgres, conocida ahora como PostgreSQL, que se utiliza para muchas aplicaciones críticas. Los registros de dominios .org y .info lo usan para su almacenamiento primario, así como las grandes compañías e instituciones financieras. Como podemos ver en la imagen, es una aplicación interactiva para ordenadores. Seguimos los sistemas orientados de 1980 a 2010. Como podemos ver, comenzamos con los sistemas orientados a objetos en 1980. Antes de comenzar con los sistemas orientados a objetos, hay que tomar en cuenta que en 1980 COD generó la base de datos MyMar SQL3 con la gestión de transacciones para dar robustez a las aplicaciones en la Universidad Uppsala de Suecia. Y esto fue algo bueno, ya que en 1984, gracias a este proyecto, COD se consolidó en una campaña independiente. Ahí los programadores y diseñadores trataron a los datos como objetos. Esto quiere decir que si los datos de una persona están en la base de datos, los atributos de la persona como dirección, teléfono y edad se consideran que pertenecen a la persona, no son datos extraños. Esto permite establecer relaciones entre objetos y atributos, más que entre otros campos individuales. Se incrementó la velocidad y la fiabilidad en el acceso. Aquí podemos visualizar en la imagen un ejemplo de este sistema orientado a objetos. Después tenemos en la siguiente diapositiva sistemas no SQL del 2000. El siglo XXI trajo una nueva tendencia en las bases de datos. Este es el no SQL. Era una tendencia introducida a una línea no relacional significativamente. No requieren por lo general esquemas fijos. Evitan las operaciones join, almacenando datos desnormalizados. Y estas diseñadas por escala horizontalmente, la mayor parte de ellas pueden clasificarse como almacenes clave-valor o bases de datos orientadas a documentos. Hay que tomar en cuenta en este punto que de acuerdo al teorema CAP, el cual podemos ver en la imagen inferior del triángulo, podemos conseguir un sistema distribuido que simultáneamente proporcione consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionado. Un sistema distribuido puede satisfacer solo 2 de las 3 restricciones a la vez. Por esto, usan la llamada consistencia eventual para proporcionar disponibilidad y tolerancia al particionado, con un nivel máximo de consistencia de datos. Entre las aplicaciones más populares que tenemos de NoSQL, tenemos MongoDB, MemCacheDB, Reddit, CouchDB, Hazelcast, Apache Cassandra y HBase. Todas ellas de código abierto. En la imagen superior podemos ver el rango de las descargas que tienen las aplicaciones, como se puede ver. Continuamos. Un hecho importante que se dio en 1989 es que 2 profesores de la Universidad de Wisconsin publicaron un artículo en una conferencia ACM en el que exponían sus métodos para mejorar las prestaciones de las bases de datos.
hay que tomar en cuenta porque se funda la idea de replicar la información importante más solicitada en una base de datos temporal de pequeño tamaño con enlaces a la base de datos principal. Esto implica que se podían buscar mucho más rápido en la base de datos pequeña que en la grande. Su mejora de prestaciones llevó a la introducción de la indización, incorporando en la totalidad del sistema de gestión de bases de datos. Arriba podemos ver el círculo que tiene la gestión de bases de datos de esa época. En la siguiente diapositiva tenemos los sistemas XML de 2010. Con esto concluimos. Las bases de datos XML forman un subconjunto de las bases de datos no SQL. Todas ellas usan el formato de almacenamiento XML, que está abierto, legible por los humanos y máquinas y ampliamente usado para interoperabilidad. En esta categoría encontramos base X, Exis, MarLogic Server, MongoDB, Squarey, Sedna. En este campo, uno de los más recomendados, se podría decir, es MongoDB o Squarey. Como pueden ver en la imagen inferior, es recomendado, se podría decir, ya que proporciona una funcionalidad de base de datos de XML, que comprende un soporte bastante completo para el lenguaje Squarey, incluidos módulos, actualizaciones SQL, seguras para transacciones, como se puede decir, funciones definitivas por el usuario y un cache de consultas, utilizando módulos Squarey. El sistema tiene un rendimiento muy alto y es escalable a grandes colecciones de XML. Con esto culminamos. Ya, a continuación, se dará a conocer las características más relevantes, pero primero, haciendo énfasis. Un sistema gestor de base de datos, tal y como su nombre lo indica, es un conjunto de programas que nos permite gestionar base de datos. Siendo más específico, permite realizar las funciones de modificar, extraer y almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con las funciones de eliminar, modificar, analizar, entre otras. Cabe resaltar ciertas características que son de suma importancia para lograr que una base de datos sea eficiente. Entre estas destacamos una baja repetición y redundancia. En pocas palabras, un sistema de gestión de base de datos reduce la repetición y la redundancia de datos al crear un único repositorio de datos al que pueda acceder varios usuarios. Otra característica vendría a ser el fácil mantenimiento de grandes bases de datos, dado que el sistema de gestión de bases de datos ayuda a mantener estas bases de datos al imponer restricciones de integridad y validación definidas por el usuario. Proporcionan economías de escala en el procesamiento de grandes cantidades de datos, ya que está hecho para este tipo de operaciones. Mejoran la seguridad, dado que al manejar grandes cantidades de datos, la seguridad se convierte en la principal preocupación para todas las empresas. Disponen de un lenguaje de programación llamado por sus siglas SQL o lenguaje de consultas estructuradas, el cual se puede decir que tiene como la función de proteger y permitir el acceso a los datos. Otra característica vendría a ser que permite una consistencia de archivos mejorada, dado que al implementarse el sistema de gestión de base de datos, las organizaciones pueden crear una forma estandarizada de utilizar archivos y garantizar la coherencia de los datos con otros sistemas y aplicaciones. Para finalizar, se puede decir que son capaces de gestionar distintos tipos de base de datos, por ejemplo, base de datos relacionales y base de datos orientadas a objetos. Eso sería todo por parte de las características. El lenguaje de modelado de datos. Los modelos de datos determinan la estructura de la información, con el objetivo de mejorar la comunicación y la precisión en las aplicaciones que usan e intercambian datos. Un modelado de datos permite describir lo siguiente: las estructuras de datos de la base, que es el tipo de datos que hay en la base y la forma en que se relacionan. Las restricciones de integridad, que son un conjunto de condiciones que deben cumplir los datos para reflejar la realidad deseada. Y la operación de manipulación de datos, que es típicamente operaciones de agregado, borrado, modificación y recuperación de datos de la base. La clasificación.
La clasificación del modelado de datos. Podemos clasificar de la siguiente manera: modelos de datos conceptuales, que son los orientados a la descripción de las estructuras de datos y restricciones de integridad. Se utilizan fundamentalmente durante la etapa de análisis de un problema dado y están orientados a representar los elementos que intervienen en ese problema y sus relaciones. Podemos tener como ejemplo lo que es el modelo de entidad-relación. El modelo de datos lógicos. Estos son orientados a las operaciones más que a la descripción de una realidad. Usualmente están implementados en algún sistema gestor de base de datos. Tenemos como ejemplo el modelo relacional, que cuenta con la particularidad de contar también con buenas características conceptuales. El modelo de datos físico. Estas son estructuras de datos de bajo nivel, implementadas dentro del propio manejador. Tenemos como ejemplo las estructuras de árboles B+, o las estructuras de hash, entre otros. Arquitectura de un sistema gestor de bases de datos. Es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a los mismos. Los componentes de la arquitectura son los siguientes: la interfase externa, el intérprete procesador de lenguaje, optimizador de consultas, el motor de la base de datos, mecanismo de almacenamiento, motor de transacciones, gestión y operación de SGBD. En esta imagen podemos encontrar lo que es la arquitectura. En la misma encontramos el almacenamiento de disco, que se encuentra ubicado en la parte inferior, el cual contiene información sobre los datos. Es un tipo de tabla especial que solo tiene acceso al sistema de datos y no a los usuarios generales. En la parte de acá arriba podemos encontrar el gestor de almacenamiento. Es el primer grupo de programas. Se encarga de gestionar almacenamiento. Atiende solicitudes que involucran información guardada en el disco. Más acá arriba podemos encontrar lo que es el procesador de consultas. Es aquel que interpreta instrucciones y actualiza el diccionario de datos. En esta parte de acá podemos encontrar lo que son todos los usuarios. Ellos interactúan con cada uno a través de su interfaz. Encontramos lo que son los usuarios normales y usuarios sofisticados. Gracias. Conclusión. A través de la presente investigación se ha llegado a comprobar la hipótesis planteada al inicio. Hemos conocido la historia, su clasificación y característica de base de datos. Se sobrepone a los sistemas de archivo del pasado, como sabemos todos. Evolución es así como el modelo relacional que implementa SQL nos da una excelente herramienta de administración, seguridad y fiabilidad de datos. Por lo tanto, se sabe que al conocer el proceso interno de la estructura e implementación de base de datos, mejora la cuestión de seguridad para poder proteger y acceder a los datos. Recomendaciones. Principalmente vemos la necesidad de conocer cada día más el entorno de base de datos, aprender de manera didáctica y autodidáctica con mayor dedicación. Es necesario conocer la implementación de hipótesis planteada, sea correcta para evitar alguna redundancia innecesaria. Conocer las especificaciones que nos presenta cuando estructuramos las tablas de cada base de datos, realizando nuestro trabajo más práctico y sencillo. Muchas gracias.